Y buenas tardes, instructor, compañeros. Nuestro grupo va a presentar lo que es lo esencial de la prevención de accidentes graves, mortales y tecnológicos. Mi nombre es Edison Rincón y mi grupo es... Buenas tardes, instructor. Mi nombre es Andrea Celi. Buenas tardes, instructor. Mi nombre es Jaime Joana Borges. Mi nombre es Danesa Alarcón. Buenas tardes, instructor. Mi nombre es Pablo Montaña. Y en el taller lo que vamos a explicar es lo que es la prevención, replantear, cultivar, tener éxito y las conclusiones de lo esencial de la prevención de los accidentes en el trabajo. Como primer punto sobre lo esencial para la prevención de accidentes, vamos a hablar sobre prevenir los riesgos de los accidentes más graves. ¿Y cómo lo haremos? Haciendo uso de una estrategia integral que identifique, evalúe, controle y mitigue los peligros de manera efectiva. Estos peligros tienen un impacto de manera muy profunda en la vida de los trabajadores, por lo que es necesario implementar un enfoque proactivo y completo. Hablemos de los pasos para prevenir un accidente de trabajo, para evitar que esto ocurra. Como primera cosa tenemos que identificar y evaluar los riesgos, en donde nos daremos cuenta si cada herramienta de trabajo o cada sitio de trabajo está de manera adecuada para cumplir un objetivo. También hablaremos de un diseño seguro de procesos y equipos que viene de la mano con el que ya mencioné, en donde se evalúa y todo se verifica que esté correctamente. Se deben implementar procesos de seguridad, implementar capacitaciones continuas y simulacros de emergencia en caso de que llegue a pasar para prevenirnos o estar alertas ante cualquier situación. El uso adecuado de elementos de protección personal, la supervisión constante y monitoreo para no tener tal vez alguna falla inesperada, el fomento de una cultura de seguridad y una revisión o mejora continua de la estrategia de la seguridad. En cuanto a tipos de riesgos que enfrenta una organización, tenemos tres tipos, en donde están los accidentes de trabajo más frecuentes y leves, que son como heridas, cortones o incluso hasta quemaduras de primer grado. También hablamos de accidentes de trabajo más graves, hasta incluso mortales, en donde está alguna fractura, alguna quemadura de segundo o tercer grado. Y cuando hablamos de accidentes industriales mayores, hablamos de aquellos accidentes que pueden afectar al medio ambiente o a toda la comunidad en general. En cuanto a peligro y riesgo, tenemos dos definiciones y dos diferencias. Un peligro es una propiedad intrínseca. ¿Y a qué me refiero cuando menciono una propiedad intrínseca? Me refiero a una propiedad que está en un sitio que no ocasiona algún daño permanente, pero que el daño está ahí, en cualquier momento puede ocurrir. Cuando hablamos de un riesgo, hablamos de una instalación o un medio ambiente en condiciones no muy seguras. Por otro lado, el punto de partida de los accidentes mortales inicia desde la pirámide de Beer, la cual es una representación gráfica que muestra la relación entre los incidentes menores y mayores en el ámbito industrial. Otro puntico vienen siendo las prioridades, en donde se ven cositas como proteger a la víctima y a uno mismo de nuevos peligros, llamar al servicio de emergencia, socorrer a la víctima mientras se espera la atención especializada, comprobar si la víctima tiene signos vitales y realizar las primeras actuaciones. Si la situación lo requiere, llamar a emergencias nuevamente. Si la víctima no respira o no tiene pulso, actuar de acuerdo a las técnicas de reanimación. Para finalizar el tema de prevención, hablamos de las probabilidades, en donde mencionamos ejemplos de accidentes que los trabajadores piensan que no van a suceder o que es imposible que les pase, pero en ocasiones llega a suceder, ocasionando accidentes graves como resbalones y caídas. Caídas desde ciertas alturas que ya vienen entrando en la clasificación de accidentes graves y mortales, o como sobreesfuerzos, o que el trabajador resulte golpeado por objetos o esté impactado contra algún otro objeto peligroso. El segundo punto a socializar es replantear, en base en el sistema de defensa de profundidad. Es de mucha importancia implementar un sistema de defensa para las instalaciones de nuestras áreas laborales, con el fin de mitigar o eliminar los accidentes o enfermedades dentro de las instalaciones. Existen tres sistemas para líneas de defensa. El primero es la prevención, es el que se encarga de prevenir la exposición ante un peligro y de brindarles un lugar seguro de paz y tranquilidad a sus colaboradores. El segundo es la recuperación, es el que permite retomar el control de una situación que se encuentra en riesgo.
El tercero es la mitigación. Son las medidas de accidentes que se pueden minimizar o eliminar los riesgos laborales y evitar lo que son accidentes y enfermedades y velar por la seguridad y salud de los trabajadores. También les hablaré acerca de la vida y la cinética de las barreras. Una barrera es un dispositivo diseñado para prevenir un riesgo, evitar y es la que se encarga de ser controlada y mantenida eventualmente modificada o reemplazada dentro del área. La etapa del ciclo de vida de una barrera debe ser revisada periódicamente, aunque existen barreras permanentes, como por ejemplo lo que son las válvulas, que pueden envejecer o degradarse dependiendo el tiempo de su productividad dentro de la instalación. Estas deben tener un cambio por completo. Los factores perturbadores y las respuestas defensivas. Existen perturbadores que pueden debilitar las barreras. Esto lo que conlleva es la solicitud urgente de un cliente que cambia repentinamente el plan de producción. Esto nos conlleva a tener una frustración dentro de nuestra productividad. La siguiente es un gerente que no transmite los mensajes de seguridad a su equipo. Es aquel que solo se preocupa por el trabajo que tiene que entregar y no por la seguridad de sus colaboradores. El tercero son los retrasos acumulados que se aumentan bajo la presión de los cortos tiempos. Esto nos conlleva y tiene que ver mucho cuando la irresponsabilidad y la impuntualidad de los trabajos en su entrega. Y esto lo que nos conlleva es una frustración y a que hagamos las cosas de manera rápida. El cuarto son las ausencias inesperadas que afectan la composición del equipo de trabajo y las competencias disponibles. Esto tiene que ver mucho cuando algunos de los trabajadores faltan un día al trabajo y se tienen que ver involucrados los demás y todo el trabajo lo hacen de manera rápida. Pero también existen medidas que nos sirven para prevenir estos perturbadores. La primera es detenerse para mejorar la composición y la comprensión de nuestra situación. La segunda es sustituir a un nuevo equipo. La tercera es negociar un periodo de tiempo adicional con el cliente debido al retraso. La cuarta es limitar temporalmente la actividad ya que no se pudo llevar a cabo. Y la quinta es asignar un recurso o una habilidad complementaria de esta actividad. Buenas tardes, compañeros y instructor. El segundo tema que vamos a socializar es el de cultivar. Cultivar una conciencia compartida de los riesgos más importantes. Recordemos que ya pasamos por tres. El primero es prevenir, el segundo es replantear y el que les voy a tocar ahorita sería el de cultivar. Nos habla que hay dos tipos de accidentes, los accidentes leves y los accidentes graves. Los accidentes leves o comunes, ¿sí?, son los que estamos diariamente en constante, por ejemplo, si nos cortamos por unas tijeras, si ubicamos malas escaleras, podemos tener accidentes leves. Ya en cambio los accidentes graves o mortales, esos son poco frecuentes. Es decir, en una construcción, si un albañil coloca mal los andamios, ¿qué puede ocurrir? Se puede haber un accidente que incluso el accidente puede ser un poco mortal. ¿Qué podemos hacer para mitigar esos accidentes y que en la empresa no ocurra? Lo primero es concientizar a los trabajadores, es decir, les tenemos que brindar capacitaciones donde ellos sean conscientes de qué accidentes pueden ocurrir. El segundo, conocer los peligros, los riesgos a los que están expuestos. Esto nos quiere decir que debemos que ellos miren qué riesgos se pueden presentar en el área de trabajo y así evitar que pase a mayores. Para esto, en la cartilla nos presentan 5 buenas prácticas para mitigar los accidentes. El primero es hacer que los operadores y los proveedores sean un público objetivo o incluso un actor a los estudios de peligro y de los análisis de riesgo. Esto no quiere decir que, como son altos mandos, que ellos nos digan o nos prevén de qué posibles accidentes se pueden presentar. El segundo es simular fenómenos peligrosos y sus consecuencias de manera totalmente segura. Esto nos quiere decir también que debemos hacer simulaciones, ¿sí? Ejemplo, si hay una cerca eléctrica, mirar, observar qué peligros nos puede presentar esa cerca eléctrica.
El tercero es valorar los relatos y el análisis colectivo de los acontecimientos. En esta parte nos habla que valoremos a las personas que han durado más en la empresa, ya que ellos, al haber estado tanto tiempo en la empresa, conocen cuáles son los accidentes que se pueden hallar y así prevenirlos. Por último, el 4 sería organizar talleres de cultura y práctica. Esto nos quiere decir que se pueden hacer como simulaciones, podemos pedir también ayuda, podemos hacer también concientizar a los trabajadores por medio de capacitaciones. Por ejemplo, positiva le podemos decir que nos dé las capacitaciones debidas a los trabajadores para que ellos nos relaten qué sucesos pueden prevenir y así mitigar todos los accidentes que puedan presentar en la empresa. Y por último, el 5, que sería discutir entre las distintas áreas profesionales sobre posibles escenarios de situaciones de trabajo complejas con el fin de mejorar la identificación de los riesgos. Es decir, que si en un área de trabajo hay mayor alto de riesgos, entonces buscar como estrategias, ¿sí?, para poder mitigar esos accidentes. Tratar de que en las empresas no sea un alto para los empleados de accidentes, sino se vaya poco a poco mitigando y pues para después que no haya un accidente. Gracias. Siguiente tema a exponer es el de tener éxito en la prevención de los accidentes más graves. ¿De qué trata? O para que entiendan más este punto, es el método que se implementa para mitigar o minimizar el impacto que puede generar un accidente. ¿Cómo podemos hacer para mitigarlo o para que esto se reduzca mucho? Uno de los métodos puede ser la identificación temprana. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos que pasó un incidente o que puede pasar un accidente, si tenemos algún electrodoméstico, una herramienta que está arriba y que se sabe que va a ocasionar un accidente, entonces la idea es avisar, informar de estos posibles accidentes o de estos incidentes que han sucedido para que no pasen a mayores. Otro método puede ser el control de riesgos. Cuando una empresa se va a hacer un plan de mitigación, lo que se debe hacer es mirar qué tipo de accidentes se puede generar una empresa y tener un control sobre estos. Para eso, o sea, ya cuando se hacen estos planes, lo más esencial sería después hacer una capacitación para concientizar al personal y que sepan estos tipos de accidentes y cómo pueden suceder y qué hacer en estos casos. Otro sería, bueno, principalmente que toda la empresa como organización sepa qué hacer en estos momentos. Por eso está la capacitación y por eso la identificación y por eso toda la organización, tanto los jefes, los altos mandos como nosotros los colaboradores, tenemos que saber desde el principio. Puntos claves a ver para esta metodología o lo de tener éxito. Uno es priorizar la prevención de los accidentes graves, mortales o tecnológicos. Por ejemplo, la seguridad industrial. En lo que se habla es que para mitigar o prevenir estos accidentes, porque en muchas empresas, como trabajamos con materiales o herramientas industriales, obviamente todo los accidentes que se manejan ahí son mucho más mortales. Segundo punto de priorizar la prevención de los accidentes graves, leves o tecnológicos, es la de seguridad basada en el comportamiento. Como todos los empleados deben tener una cultura organizacional eficaz para que la empresa no sufra este tipo de accidentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos capacitando a una persona, tenemos que saber qué tipo de comportamiento tiene y si sigue las reglas o la normatividad.
Siguiente punto sería la evaluación de riesgos. Cuando estamos identificando el accidente, lo que hacemos es evaluar para ver qué tan grave es o qué tan leve puede ser, para ver si le tenemos que hacer una evaluación o ya para que frenar ese posible accidente. La siguiente es las técnicas reactivas. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya identificamos el problema, lo evaluamos y se socializa, entonces lo que vamos a hacer es ir hasta ese posible accidente o donde se puede generar el accidente y desde raíz que no vuelva a pasar. Y la normativa legal que dice que del decreto 1072 de 2015 se reglamenta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que hace que la empresa sea un poco más que la empresa sea más segura y no se ocasionen este tipo de accidentes. El siguiente es la transmisión y el tratamiento de la información relativa a situaciones con un alto potencial de seriedad. ¿Qué quiere decir? Uno de los puntos para la transmisión y el tratamiento es la transmisión de la información. Cuando un personal, repito el mismo tema, identifica algún accidente, entonces lo que hace es informarlo para que se haga su respectivo control. El siguiente es el tratamiento de la información. Se refiere a tomar las decisiones basadas en ella, que es literalmente lo mismo. Siguiente tema, es necesario prestar atención a la construcción conjunta de una cultura de seguridad entre la empresa usuaria y externa. ¿Qué quiere decir este tema? Cuando una empresa es creada, tiene que seguir la normatividad y las reglas de las empresas externas. O sea, ¿en qué sentido? Si yo soy una empresa de construcción pequeña, pero otra empresa mucho más grande de construcción ha tenido ciertos tipos de accidentes, los cuales por eso se crearon unas normas, entonces me guío por esas mismas normas y yo como una empresa pequeña o en mi organización interna, lo que hago es seguir esa normativa. Ahora, yo como empresa, lo que hago es crear mi propia normativa, porque pues no todas las empresas hacen lo mismo, trabajan en lo mismo o sufren los mismos accidentes. Siguiente punto a ver es: los residentes locales pueden convertirse en actores de la prevención de riesgos mayores. Los residentes locales, ¿qué puede hacer? Podemos, por ejemplo, a los empleados hacer las capacitaciones, concientización, formarlos para que cumplan con estos requisitos. La participación que ellos, hay muchas empresas o hasta las instituciones lo que hacen es las pruebas de simulacro para saber qué pueden hacer en estos casos de un accidente grave. La importancia de la confianza en tiempos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como cultura organizacional lo que debemos hacer es confiar en nuestros compañeros y confiar en lo que dicen y confiar en nuestra organización. ¿Para qué? Para que después no hayan problemas a la hora de que pueda haber un posible accidente. Siguiente punto, estrategias para construir esa confianza. Entonces, ya al haber tenido estas charlas o estas capacitaciones, lo que hacemos es una especie de actividades en las cuales vamos a confiar más en nuestros compañeros y obviamente también en nuestros jefes para con estos tipos de accidentes. Tercer punto de este tema: gestiones complementarias. Está a nivel global y a nivel local. Como decía anteriormente, a nivel global lo que hablamos es en general todas las empresas que se manejan a nivel internacional y a nuestro empresa externo. Que si alguna empresa genera una norma, tenemos que actualizar y leer estas normas para que las apliquemos en nuestra organización. Cuando hablamos de nivel local es cuando nosotros mismos identificamos las situaciones de alto potencial de riesgo o gravedad, hacer los reportes y hacer una propuesta de mejora.
Siguiente tema, indicadores más específicos para los riesgos más importantes. Entonces, es como si fuera una especie de diagrama en el cual se va identificando cuál es el accidente más grave que puede pasar o que ha pasado en la organización, que es el grave y los leves. Entonces, cuando vamos viendo este diagrama, vamos a verificar cuáles son los posibles o los accidentes que tienen más relevancia o más importancia para que los tengamos más en cuenta, para así hacer las capacitaciones, concientizar al personal de que esto es lo que va a pasar. Y siguiente y último tema son las 4 funciones clave del jefe de operaciones. Entonces, primero que todo, preparar el trabajo. El jefe, en este caso, cuando capacita a una persona, lo que debe hacer es decirle a esta persona cuáles son sus funciones, cuál es su área, cómo es la empresa y obviamente capacitar más que todo sobre lo que, si una empresa, o sea, si él incumple con alguna normativa de la empresa, puede generar algún impacto que se ocasione en algo grave. Llevar a cabo reuniones informativas y de seguimiento, lo que estaba diciendo de las capacitaciones. Fomentar la transmisión de información y estar presente en el terreno. Nosotros como colaboradores en una organización, lo que tenemos que hacer es tener un poquito de conciencia y creer que en todas las empresas puede haber un posible accidente. Por ende, tenemos que avisar o decirle a nuestros jefes que puede pasar estas cosas o estos accidentes y hablarlo para buscarle alguna solución. Buenas tardes, muchachos. Ya para concluir este tema y para darle fin a esta charla, tenemos como conclusión implementar una estrategia para prevenir accidentes graves, mortales y tecnológicos mayores en una transformación esencial que tiene efecto profundo en la cultura de seguridad de las organizaciones. El objetivo principal de nuestra charla es implementar nuevas formas de manejo en cuanto a accidentes laborales graves que conlleven a una trágica conclusión. Requiere la voluntad de todas las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las partes que están involucradas tienen que demostrar su compromiso con la organización para socializar y dar una finalidad al tema. Como tal, esta conclusión tiene 5 etapas, que es primero que todo realizar un diagnóstico, que es analizar todos los accidentes y los causantes de tales accidentes. El segundo es construir una visión. Entendemos por visión como un objetivo principal al cual tenemos que llegar y al cual la organización está dirigida para tener un crecimiento importante. Eso es construir una visión, como tal, entonces sería construir la visión hacia donde queremos llegar con este tema. El tercero es construir conjuntamente un programa que nos ayude a crear estrategias para implementarlo. El cuarto sería implementar un trayecto para dirigirnos hacia ese objetivo. El quinto y último, la quinta y última etapa sería arraigar en las prácticas. ¿Qué es arraigar? Arraigar es abrazar, juntar todas las temáticas ya propuestas y ponerlas en práctica. Como tal, este proyecto se idealizó para evitar esos accidentes, eliminarlos por completo y para tener un ámbito laboral saludable y un buen ambiente laboral. Los 7 atributos de una buena estrategia para fomentar este plan sería una estrategia de prevención de los accidentes graves. Moviliza 7 atributos que caracterizan a una cultura de seguridad integrada. El primero sería el conocimiento compartido de los riesgos más importantes, que es una condición
de prevención de acuerdo con la amenaza vigente que tenga la problemática. La segunda sería la cultura interrogativa y la cultura de transparencia. Cuando hablamos de cultura es estar al tanto de todos los problemas que se presenten en la organización. No simplemente cultura sería, abordar un tema y sostenerlo, es sostener toda la organización dentro del la misma prudencia, el mismo rigor. La tercera sería la atención permanente a los 3 pilares de la seguridad, que son la base de un sistema de defensa adecuado. El cuarto sería el equilibrio necesario entre lo que se puede anticipar y durante la preparación del trabajo y lo que se debe identificar durante el desarrollo del trabajo. El quinto sería la movilización de todos, en particular sería todo el personal, todos los trabajadores que compongan la organización hacia una sola dirección, liderarlos hacia una sola dirección, hacia la misma dirección y hacia el mismo objetivo. La prevención de accidentes graves es una prioridad fundamental de todas las organizaciones que busque proteger la vida de sus empleados para minimizar el impacto ambiental y salvaguardar sus activos. Esto quiere decir que estos 4 temas que vimos en nuestra capacitación tienen como objetivo salvaguardar la vida de nuestros trabajadores, porque un trabajador feliz representa eficacia y eficiencia al momento de ejecutar sus acciones. Para prevenir estos accidentes es esencial adoptar un enfoque integral proactivo que abarque desde la identificación y la evaluación de riesgos hasta la implementación de medidas preventivas, pasando por la creación de una cultura de seguridad sólida. El diseño seguro de los procesos y equipos, la formación continua de los trabajadores y el uso adecuado de la protección personal, los EPP, son elementos cruciales en la construcción de un entorno de trabajo seguro. Todos estos lineamientos nos llevan al mismo objetivo, que sería prevenir accidentes que lleven una finalidad inadecuada. Otra conclusión, y ya para finalizar nuestro tema, sería: la seguridad es una responsabilidad compartida y su integración en cada nivel de la operación es la base para construir una cultura de trabajo que valore la prevención y el bienestar de todos sus empleados. Esto sería todo por hoy, muchachos. Instructor, muchísimas gracias por su atención, espero sea de su agrado. Nos vemos en una próxima.